7:22, Dalo Bucaram, asambleísta nacional, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Fuerza Ecuador, FE, ¿es un nuevo capítulo de lo que ha sido el roldosismo, el PRE, o es un borrón y cuenta nueva? Bueno, FE o Fuerza Ecuador nace precisamente como el entendimiento del cambio generacional que viene viviendo no solo Ecuador, sino América Latina en el comportamiento político. Y es una nueva estructura que busca precisamente eso, darle espacio a un gran sector de la población que forma parte de un discurso político, pero que en la práctica siempre nos vemos discriminados o excluidos, que principalmente son los sectores de los jóvenes, de los profesionales, que se los utiliza en todos los discursos políticos, pero no en la realidad, para darles un espacio práctico en el cambio que viene viviendo nuestro país. Entonces, sí, evidentemente, efectivamente, nacemos con una ventaja que es un conglomerado de la población que formaba parte de nuestra agrupación política, que fue el PRE, ilegalmente borrado de los registros electorales por parte de los empleados del gobierno en el Consejo Nacional Electoral. Pero ahora, dada la oportunidad, hay una oportunidad real de reestructurarnos, de reinventarse y darle espacio a una nueva dirigencia que era excluida de partidos históricos por mal comportamiento de ciertos dirigentes. Usted es un político joven, pero no tan joven en política, digo, creció ya en medio de ese entorno. Usted sería ya la tercera generación desde la concentración de fuerzas populares, la de su tío abuelo, Asad Bucaram, después de la muerte de Roldós, su padre, Abdalá, con el PRE. FE como organización política, ¿en qué se distinguiría? Bueno, los propósitos, como lo había expresado anteriormente en otros medios, son similares porque la realidad del pueblo no ha cambiado. La socialdemocracia viene luchando durante décadas por tener días de igualdad en los diferentes países y lamentablemente vemos que existen gobiernos de discurso progresista pero que en la práctica copian o calcan las prácticas de aquella partidocracia que tanto se recriminó en el pasado. Entonces, lo que buscamos es precisamente ser la voz de esos sectores progresistas que hoy son excluidos, que son amenazados, que son chantajeados, diciéndoles que si no se afilian a determinada organización política del gobierno, pierden sus beneficios sociales que por ley les corresponde. Nosotros buscamos ser los portavoces de esos sectores que hoy están asustados, que hoy tienen temor a expresarse, temor a opinar por las represalias que puede venir desde el Ejecutivo. Eso es precisamente lo que hace que nazcan este tipo de organizaciones políticas, que sean las abanderadas de defender a estos sectores que están desprotegidos por dos oligarquías que hoy gobiernan el Ecuador, la vieja oligarquía golpista y esta nueva oligarquía que vive un milagro ecuatoriano pero solo en los bolsillos de quienes conforman el gobierno. Cuando usted habla de que buscan integrar más bien los nuevos rostros o los jóvenes, ¿con quiénes? Bueno, el 95% de nuestra dirigencia es nueva dirigencia y ahí a veces uno como un joven actor, si bien es cierto, puedes estar marcado por la experiencia de las vivencias, lo cual te permite también discernir de los errores cometidos y de los aciertos, repetirlos o mejorarlos inclusive. Pero el gran sector de los medios de comunicación del país viene demandando un cambio generacional. Las encuestas que publicaban hace pocas semanas en este mismo medio de comunicación dice que el 70% de los ecuatorianos quiere el surgimiento de nuevos líderes. Y cuando se crea una organización para darle espacio a esos nuevos líderes, para formar esos nuevos liderazgos en las diferentes provincias del país, con espacios reales de participación para que los jóvenes tomen la bandera de este cambio que viene sufriendo nuestro país, que hoy se ve amenazado por un gobierno que busca coartar las libertades de todos los ecuatorianos, entonces ya no quieren renovación, entonces buscan tachar o manchar el surgimiento de una nueva organización diciendo que es la repetición de ciertos aciertos o de ciertos errores que se pudieron haber cometido en el pasado. Precisamente, cada quien es dueño de su propia historia y cada quien con sus actos le da a la organización
la imagen y la honorabilidad que ésta debe de tener. Por eso es importante distinguir en qué se diferencian de generación en generación, qué se busca repetir, dónde habría continuidad y dónde no. En el primer punto del manifiesto, por ejemplo, que ustedes han presentado, hablan de la necesidad, en acciones puntuales, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo van a proponer? ¿Con qué fin? Bueno, la forma de ir a una Asamblea Nacional Constituyente efectivamente es vía consulta popular desde el Poder Ejecutivo. Lo he dicho que nosotros en las próximas elecciones presentaremos candidatos para todos los cargos de elección popular en tanto y en cuanto no se genere esa unidad. Nosotros estamos proponiendo el llamado a una consulta popular para una Asamblea Nacional Constituyente que busque reforzar y garantizar los derechos que hoy se buscan vulnerar. Cuando querían ganarse adeptos a un proyecto o a una consulta o a una constitución, se legisló a favor y en beneficio de todos los sectores que buscaban ser reconocidos en sus derechos. Hoy todos esos derechos son reconocidos, ya no son tan buenos los derechos para los trabajadores, ya no es corrupta la reelección indefinida como lo decía el candidato a presidente en aquel entonces, el economista Rafael Correa, y hoy se busca acabar con todos esos derechos que se legislaron en Montecristi. Lo que busca una nueva Asamblea Constituyente es garantizar ese marco jurídico en el Ecuador, haciendo las reformas debidas que lamentablemente este gobierno a veces vía decretos ha ultrajado los derechos del pueblo y busca garantizarlos en una Constitución. Pero todos sabemos que una Constitución es letra muerta dependiendo de quién la aplica. Entonces, nosotros en este llamado lo que proponemos es que el Ecuador inicie un proceso de verdadera democracia, de una socialdemocracia real, no en el discurso, sino en la práctica. Y por eso nuestra propuesta. En medio de este escenario político también que vive el país, la posibilidad de enmendar la Constitución, permitir las reelecciones indefinidas para todas las autoridades, ¿qué propone su fuerza política? Bueno, que todo sea consultado al pueblo. Esta Constitución fue aprobada por el 78% de los ecuatorianos. Y hoy quiere ser cambiada de fondo y de forma, o de forma y de fondo, sencillamente por la voluntad de 100 empleados del régimen encerrados en un cuerpo legislativo. Eso es ilegal, eso es inmoral y es inconstitucional. Lo que nosotros proponemos, si quieren darse estos cambios, a pesar de que en el pasado se decía nada es más lamentable que tomar decisiones en base a un ser humano. Hoy quiere cambiarse toda una constitución y todo el marco legal de un país, todo el sistema de gobierno de un país en base a un ser humano para mantener a un partido político en el poder. Eso es lamentable. Nosotros proponemos que estos cambios, si quieren darse, que se den consultándole al pueblo ecuatoriano como inició todo este proceso. Porque ahora se le niega el derecho al pueblo a ser consultado, porque ahora se quiere gobernar de espaldas al pueblo cuando se decía que se podía gobernar vía decreto o vía consulta. Entonces, este tipo de cosas que no entendemos después de casi 7 años de gobierno y de un gobierno que ha manejado las finanzas del país como ningún otro, casi 300.000 millones de dólares en 7 años, es lo que buscamos enfrentar, pero no solo por hacer una oposición crítica, radical, que no proponga, sino proponiendo propuestas, valga la redundancia, a favor y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y de cara a las próximas elecciones en el 2017, ¿qué es lo que buscan? ¿Creen que hay espacio para la unidad de fuerzas políticas, deponiendo intereses personales? ¿Cuáles son sus proyecciones? Bueno, esa es nuestra segunda propuesta principal y es precisamente generar la unidad en el Ecuador. El Ecuador está cansado de los odios, de los revanchismos, de las persecuciones, de los insultos, de los dimes y de los diretes, de los políticos. El Ecuador quiere paz, quiere tener estabilidad, quiere que no le retiren el subsidio al gas, que no le sigan dando paquetazos económicos a través de impuestos y lo que es peor aún, que no sigan apresando a sus estudiantes por reclamar sus derechos, queriendo criminalizar la protesta social. Entonces, lo que nosotros proponemos como unidad es precisamente ir a las famosas elecciones primarias, que ya no es ni siquiera una propuesta, es una necesidad en el Ecuador. La clase política en el Ecuador debe de entender que ya es necesario la unidad, que el pueblo quiere la paz como sucedió en países vecinos, como lo entendió Chile después de Pinochet, como hoy lo está entendiendo Venezuela cuando tiene un gobernante que no le importa
salir con la fuerza pública a asesinar a sus estudiantes universitarios con tal de mantenerse en el poder. Ecuador no puede llegar a eso. Ecuador no puede llegar a tener innumerables filas para poder acceder a productos básicos. Ecuador tiene que entender que es necesaria la unidad de sus políticos para vivir días de democracia, de igualdad, que como ya lo dije anteriormente, se ofreció hace 7 años y lamentablemente en la práctica quedó solo en promesas. Dalo Bucaram de Fuerza Ecuador acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, vamos con fe. 7 de la mañana con 32 minutos.